Gracias, congresista Melgarejo. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Miguel Román. 3 minutos. Muchas gracias, presidente. No es posible, presidente, no es posible, primer ministro, que se persista, pese a existir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional con el artículo 6 de la Ley del Presupuesto que prohíbe el incremento de remuneraciones de cualquier tipo y cualquier modalidad y en cualquier forma. El Tribunal Constitucional ya, si no me falla la memoria, 2013 o 2014, se pronunció en ese sentido, señalando que no se podía recortar el derecho que tienen los trabajadores a la negociación colectiva, a poder aspirar a tener una mejor remuneración. Creemos que hay una terquedad en persistir, en no cumplir con esa resolución del Tribunal Constitucional y mantener permanentemente a lo largo de los años esta prohibición que está trayendo enormes dificultades y problemas a las diferentes autoridades. Hay muchos alcaldes, por ejemplo, que están siendo enjuiciados, denunciados por la Contraloría porque justamente no han hecho otra cosa que incrementar los sueldos de sus trabajadores de manera justa. Ese es un tema que de verdad yo creo que hay que tomarlo en cuenta y el Poder Ejecutivo tendrá pues que buscar de manera creativa, imaginativa, las mejores fórmulas para dar cumplimiento a estas resoluciones del Tribunal Constitucional sin afectar el equilibrio fiscal y no recurriendo a estas situaciones simplistas, ¿no?, de simplemente prohibir este tipo de incremento de remuneraciones y no buscar una solución de fondo. Y ahí es donde tenemos que ir todos a apuntar, a buscar una solución definitiva al problema de las remuneraciones en el sector público, que cada día esto se está convirtiendo en un problema muy complejo que va a traer, sin duda alguna, muchos dolores de cabeza. Por eso considero que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo de buscar los caminos para poder encontrar una solución definitiva a este problema y no continuar incumpliendo, como hasta ahora, una resolución del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Concluido el debate, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Señor ministro. Gracias, señor presidente del Congreso. Señoras y señores congresistas, gracias por sus aportes. Voy a proceder, en la mayoría de los casos, a dar respuesta a las inquietudes, a las dudas que se han presentado el día de hoy. Y de seguro seguiremos este debate en los próximos 2 meses en la Comisión de Presupuesto. A través de la presidencia, congresista Foronda habla de que no hay un enfoque de riesgos en esta ley de presupuesto. Y quiero recordar que el Estado cuenta con un programa presupuestal, que es Prevención y Atención de Riesgos de Desastres, que incorpora la gestión de riesgos. Y son recursos que se han destinado a los 3 niveles de gobierno, justamente para mitigar los riesgos de desastres naturales a través de actividades preventivas, para mitigar los riesgos y hacer una inversión adecuada. También menciona que no hay una adecuada priorización de proyectos en el plan de reconstrucción. El plan de reconstrucción que se está publicando incluye la priorización de proyectos en base al levantamiento de los daños causados por el Niño costero y contando con la opinión de gobiernos regionales y locales. Es decir, se ha hecho un catastro de las zonas afectadas. Este plan destina el 38% al sector transportes, 10% de educación,
entre otros sectores. Congresista Rosas, a través de la presidencia, habla de un presupuesto centralizado. Si bien los recursos que ejecutan los gobiernos regionales y locales representan el 30.5% del presupuesto de apertura, sin considerar los gastos de servicio, de deuda, reconstrucción, entre otros, esta participación se ha incrementado con respecto al año anterior en 11% para los gobiernos regionales y 6% para gobiernos locales. Pero si solo vamos al gasto de capital, vamos a encontrar que de los 41.377 millones se distribuye, como lo he mencionado, el 79% a obras que se ejecutarán fuera de Lima y Callao. También menciona, congresista Rosas, a través de la presidencia, cómo se va a financiar el incremento del presupuesto. El incremento del presupuesto se financiará por mayores ingresos, producto del crecimiento económico, aplicación de medidas fiscales, uso de saldo de balances, créditos contingentes y usos del Fondo de Estabilización Fiscal solo para la reconstrucción. También se menciona por qué no se cobran 8.000 millones de soles a grandes empresas. Estas deudas son parte de procedimientos contenciosos tributarios que pueden estar en el Tribunal Fiscal o pueden estar en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Para ello, la SUNAT, a través de la Procuraduría, ejerce la defensa y esperamos se resuelvan en los próximos meses. El congresista Lescano menciona los módulos temporales de vivienda. La acción de gobierno tuvo como objetivo mejorar las condiciones de vida en las familias en forma inmediata. Se priorizó, por tanto, el traslado de las familias de las carpas a módulos de calidad con material fibrocemento, con estructura de madera y condiciones que los protejan del clima y la seguridad para las familias. Esto fue como medida transitoria hacia lo que va a ser la vivienda definitiva. Paralelo a ello, ya se inició el proceso de reconstrucción definitiva de las viviendas con la adjudicación de 5.238 bonos de reconstrucción, que serán edificados por 79 pequeñas empresas de construcción para las familias damnificadas. Y en los próximos 12 meses llegaremos a la reconstrucción de 48.000 viviendas. La reconstrucción ha sido una prioridad para nosotros. En primer lugar, antes de la creación de la Autoridad de Reconstrucción, ya se habían destinado 710 millones para atender la emergencia de manera inmediata. En segundo lugar, desde que empezó a operar la Autoridad de Reconstrucción, se han transferido más de 1.200 millones, de los cuales 856 millones a través del Ministerio de Agricultura para obras de descolmatación de ríos, 170 millones al Gobierno Regional de Piura para la rehabilitación de pistas y veredas, 68 millones para las unidades de vivienda temporal. Más del 60% de este monto transferido ya está certificado y su adjudicación se estima para este mes de septiembre. El congresista también mencionó a través de la presidencia sobre la planta de agua de Huachipa. Como usted sabe, su construcción formó parte del proyecto de mejoramiento de agua potable y alcantarillado en áreas marginales de Lima, para cuyo financiamiento se contrataron préstamos de YAICA y de la CAF por aproximadamente 500 millones de dólares. Las obras han concluido y se encuentran bajo la administración de CEAPAL. Si bien es cierto, se tuvo efectos como consecuencia de los fenómenos naturales, los huaicos, actualmente CEAPAL ha concluido las obras de reparación y mantenimiento para asegurar la continuidad de la operatividad. También me consultan sobre la evaluación de los profesores. Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, estas tienen un objetivo formativo, y así lo explicará y con mayor detalle mañana la ministra de Educación. Queremos identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Es claro, señor presidente, que esta evaluación busca que los maestros tengan más competencias para educar mejor a nuestros niños. El congresista del Castillo, a través de la presidencia, mencionó la anemia.
El plan de lucha contra la anemia y desnutrición se aprobó el 12 de abril de 2017 y tiene como meta reducir la desnutrición de 13 a 11.4. Perdón, la desnutrición de 13 a 11.4 y la anemia a 33% en el 2018. Se han destinado 120 millones para la compra de suplementos de hierro para su distribución a niños y madres. Ese suplemento de hierro se ha distribuido a todas las regiones y ya comenzaron sus campañas para la distribución. También pregunta sobre la gestión centralizada del MINSA. Durante la emergencia se ha trabajado de manera conjunta con gobiernos regionales, enviando equipos de trabajo, brigadas, distribución de medicamentos, instalación de equipos de campaña y transferencia de recursos. Asimismo, las campañas nacionales de lucha contra la desnutrición y la anemia se coordinan estrechamente con los presidentes regionales y los directores regionales de salud. Se da asistencia técnica a todos los gobiernos regionales para la ejecución de las inversiones. Como bien mencionó el congresista del Castillo a través de la presidencia, se ha incluido también en el presupuesto del 2018 la iniciativa que busca mejorar las pensiones a nivel nacional de las viudas del sistema 1990, con pensiones que van de 50 a 100 soles dependiendo de la edad. Este proyecto podría beneficiar a más de 98.000 pensionistas y está pendiente de aprobación en este Congreso desde junio del año pasado, de junio de la legislatura anterior. La relación entre el presupuesto 2018 y la planificación de CEPLAN. CEPLAN cumple una función muy importante, la cual es plantear la visión de mediano y largo plazo. Los objetivos y prioridades del presupuesto están alineados con aquellos que incorpora el CEPLAN. También se menciona que es un presupuesto muy de infraestructura y dónde está el rostro humano. De hecho, el presupuesto asigna gastos de personal y pensiones casi tanto como infraestructura. Por ejemplo, en salud estamos asignando mayores recursos a la atención de primer nivel, aumento de más del 60% del CIS, para asegurar provisión de medicamentos y atenciones. Asimismo, se han designado mayores recursos para convertir la anemia y la desnutrición. Finalmente, y esta es una pregunta de varios congresistas, se ha incluido una asignación de 250 millones para sentencias judiciales. También me preguntaron sobre la comparación de los recursos destinados a vivienda en la reconstrucción de Perú versus la de Chile. La comparación con Chile sobre la asignación de recursos a reconstrucción de vivienda no es necesariamente la más adecuada. En el caso de Chile, por el tipo de fenómeno ocurrido, se añadieron una mayor proporción de viviendas en comparación con las consecuencias del Niño Costero. Son dos catástrofes diferentes. La asignación en el plan de reconstrucción responde a una evaluación muy diligente de los daños, las 48.000 viviendas que he mencionado. En nuestro caso, los mayores daños han ocurrido en la infraestructura de transporte, siguiéndole en importancia daños en infraestructura educativa y de saneamiento. También me preguntan dónde están los resultados de Invierte PE versus el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. La reforma del sistema de inversiones ha permitido que se reduzcan los plazos de formulación y evaluación sin perder la calidad técnica de los estudios de preinversión. De lo evaluado a la fecha, en el caso de edificaciones, ejemplo comisarías, el plazo se ha reducido de 8 meses a 1 mes. Adicionalmente, se están implementando la programación multianual de inversiones que permitirá el análisis de la cartera de inversiones de cada sector, permitiendo así la planificación en función a brechas no cubiertas y no a necesidades políticas. Congresista Beteta, a través de la presidencia, me pregunta por qué hay recursos por más de 15.000 millones de soles no asignados. Los fondos sí están asignados, de los cuales la mayor parte se van a transferir a la Autoridad de Reconstrucción con cambios. De esos 15.138 millones, 7.078 van a reconstrucción, 800 plan de incentivos, 100 millones a FONIPREL, 150 a Seguridad Ciudadana, 170 al Fondo de Estímulo y Desarrollo, 300 a Sierra Azul,
2.100 a transferencias del CIS, 940 al bono familiar habitacional, 3.500 transferencias a gobiernos regionales y gobiernos locales para proyectos. También me preguntan por qué pedimos ampliar el déficit fiscal. La actual regla del déficit fiscal establece una cláusula de excepción que permite modificar temporalmente las reglas fiscales ante situaciones de desastre natural, como el fenómeno del Niño costero, que hemos experimentado a inicios de año. Por eso, el Congreso aprobó la Ley 3637, que amplió el déficit fiscal a 3.5% del déficit del 2018, es decir, para financiar e incorporar los gastos de reconstrucción del norte. Me preguntan también sobre el fondo de contingencia. La reserva de contingencia asciende a 4.483 millones. Por su naturaleza no pueden ser asignados a las entidades. En este rubro se incluyen partidas como elecciones para autoridades regionales y locales, transferencias a la caja de pensión militar policial, deudas por sentencias judiciales, el incremento de las viudas a las pensionistas 19.990, entre otras. Me preguntan también sobre las obras de Chavimochic, el Puerto Salaberry. El Puerto Salaberry esperamos se pueda adjudicar a finales de este año y se vienen recibiendo las observaciones de los gremios sobre el tema de la construcción de la dársena. Chavimochic también se encuentra entre los proyectos prioritarios en la cartera del Ministerio de Economía y en Proinversión. Me preguntan si las APPs no funcionan y si la PETAR Puno no avanza. Las APPs o asociaciones público-privadas demuestran que se pueden ejecutar infraestructura de impacto relacionada a servicios públicos a menores plazos en comparación con una obra pública tradicional. Si bien es cierto que pueden costar más, esto se debe a trasladar el riesgo de construcción y culminación de la obra al sector privado, interiorizándose estos costos. Lo importante, señores congresistas, es establecer el nivel de servicialidad que se requiere, hacer un proceso transparente y un mecanismo adecuado de supervisión. Me preguntan sobre la PETAR Puno. Es un proyecto de 1.000 millones de soles que comprende la construcción, remodelación, operación y mantenimiento de 10 plantas de tratamientos de aguas residuales en la región Puno, beneficiando a localidades como Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Yuli, Azángaro, Yunguyo, Ocané, Lampa, entre otros. Se trata de un proyecto ya declarado viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y Proinversión lo está estructurando como asociación público-privada para asegurar la continuidad del servicio a niveles óptimos por 30 años, así como garantizar la calidad de las aguas vertidas en el lago Titicaca, y se estima que en los siguientes meses de 2017 se estará declarando el interés del proyecto y publicándose la versión del contrato. Nuevamente me preguntan si el presupuesto es centralista y se decide desde el Gobierno Nacional. Todos los proyectos que se ejecutan en gobiernos regionales y locales, así como aquellos que ejecuta el Gobierno Nacional en los territorios, son priorizados a solicitud de los gobiernos regionales y locales, en el marco de las prioridades sectoriales para el cierre de brechas. En ese sentido, con las inversiones previstas en el presupuesto, se atienden las necesidades, brechas de la población de dichos territorios. Las transferencias de gobierno nacional a gobiernos regionales y locales se hacen a proyectos que han sido priorizados para su formulación y evaluación por las autoridades de regiones y municipios. Me preguntan varios congresistas, señor presidente, sobre las exoneraciones tributarias por más de 11.000 millones de soles. Las medidas tributarias del Poder Ejecutivo están orientadas a reducir la evasión y elusión del IGB e impuesto a la renta, tal como señala el marco macroeconómico multianual. En ese sentido, la racionalización de exoneraciones es un campo que se está evaluando para incrementar la base permanente de los ingresos fiscales.
Cabe señalar que las exoneraciones tributarias se crean y se derogan por mandato de ley del Congreso y, por tanto, trabajaremos conjuntamente con el Congreso para racionalizarlos. Y también los invoco a no crear nuevas exoneraciones. Me preguntan también sobre las garantías financieras para proyectos concesionados al sector privado. El monto de garantía financiera prevista para el 2018 asciende a la suma de 898.9 millones de dólares. Es el mismo monto que se ha aprobado para el año 2017 a través de la Ley 3520, Ley de Endeudamiento del Sector Público. La contratación de esas garantías sirve para respaldar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concedente en el marco de promoción de la inversión privada y concesiones. Estas garantías solo se ejecutarían cuando el concedente incumpla algún pago de sus obligaciones frente al concesionario, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido en ningún caso. El otorgamiento de estas garantías respalda la implementación de una concesión al sector privado y apoya la bancabilidad, dando seguridad a los inversionistas privados. También al inicio de la exposición hubo una serie de comentarios del congresista Salaverry a través de la presidencia con algunas cifras que no coinciden con el presupuesto que hemos presentado. Por ejemplo, se ha mencionado que el presupuesto de comunicaciones, aludiendo muchas veces a la publicidad, ha aumentado de 407 millones a 856 millones. Señora congresista, señor congresista, quisiera decirle que en esa función de comunicaciones no piensen solo en la publicidad. Ahí se está considerando también los recursos destinados a la inversión para la instalación de la banda ancha en diferentes regiones del país. También ahí se ha incluido recursos que permitirá conectar a Lima con diversas regiones y provincias a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de comunicaciones, muchas veces que tienen que ver con las comunicaciones a través de Internet. Yo no tengo problema. A ver, el ministro tiene dos interrupciones. Una interrupción congresistal corta, el ministro le está aceptando. Tiene la interrupción. Y en buena onda también, ¿no? Cuando nos referimos a reducir la inversión publicitaria de comunicaciones, para lo que ustedes necesiten, lo que no puede ser es que se invierta en medios de comunicación para convertir a los medios en asalariados e deudores del Estado. Y esa comunicación, Premier, a través de la mesa, debe ser direccionada. Lávate las manos, vacuna a tus hijos, paga tus impuestos, mándalos al colegio, tapa tu bidón de agua. Para eso debe de ser. No debe ser utilizado para otra cosa. Y todos vamos a tener más tranquilidad y más paz en el gobierno, si es lo que desean ustedes. Gracias, presidente. Puede continuar, señor ministro. Señora congresista, a través de la presidencia, en mi gestión nunca ha sido utilizada esa función de publicidad para otras funciones. Lo que quería aclarar es que cuando se habla de comunicaciones también estamos hablando de conexiones a través de Internet o banda ancha que se hace a través de transportes y comunicaciones. Y sí, hemos asignado mayores recursos a comunicaciones porque es importante la interconexión entre las ciudades. También se menciona que en cultura hay un incremento sustancial y se habla de 1.738 millones a 2.941 millones de soles. Nuevamente hay un error. El crecimiento de la función cultura se le suma la de deporte, es decir, la función no es solo cultura, sino es cultura y deporte. Es decir, en esa partida presupuestal que se mencionó, están incluidos los recursos para los panamericanos. Por eso se induce quizás a un error de pensar que se ha incrementado la función cultura en esa cantidad de recursos. Lo que sí tiene, y quizás no llegamos a la cifra que nos ha pedido el congresista Petrosi a través de la presidencia, no llegamos a ese 1% del PBI, sin embargo sí han habido mejoras en el presupuesto de cultura
por ejemplo, para actividades del Bicentenario, donde se han destinado 30 millones, de los cuales 20 millones están en la reserva de contingencia. Esta ley que usted menciona de apoyo al cine e industrias culturales de 20 millones. También la inclusión de saldos del balance de diversos proyectos que se ejecutan a través de diferentes museos. Entonces, es cierto, hay un aumento que debe llegar seguramente alrededor de los 70 millones, no llegamos a los solicitados por el congresista Petrosi, pero no son cientos de millones, porque eso se refiere a cultura y a educación. Perdón, a cultura y a deporte. También hay algunas otras cifras que no se han citado adecuadamente. Sin embargo, en aras del tiempo, presidente, voy a ir a algunas conclusiones que me parece importante y tendré la oportunidad de mandar muchos de estos comentarios por escrito. Y quería citar a la congresista Montenegro y al congresista Costa a través de la presidencia, cuando tienen razón, y comparto esta necesidad de cambiar la forma que nos comunicamos. Y tenemos que comenzar a generar confianza. Y para eso debemos hablar con cifras exactas y reales. Y debemos dejar de crear sombras en nosotros y crear la sensación de que todo está mal. Las cosas se están mejorando de forma sustancial. Y quiero mencionarle 4 grandes temas que veo en este presupuesto y creo que vale la pena que todos reflexionemos. Uno primero, es un buen presupuesto y nos va a permitir ejecutar descentralizadamente. Es decir, lograr que la ejecución del 79% de los recursos recaiga en zonas fuera de Lima y Callao es un avance importantísimo. También es un buen presupuesto, pues se prioriza los temas sociales y por eso educación sube en 8%, señor presidente. Por eso la salud, la función salud sube en 18%, señores congresistas. Por eso los recursos destinados a agua y saneamiento crecen en 20%. Y por eso, señores congresistas, los recursos destinados a agricultura casi llegan a un crecimiento del 50%. ¿Cómo se puede decir que no tiene un enfoque social y descentralizado? Segundo, es cierto, las necesidades son muchas y son gigantes. En el 2005 vine aquí para esta misma función, a sustentar el presupuesto, hace 11 años. Y hace 11 años el presupuesto era 50.000 millones de soles, es decir, la tercera parte de lo que hemos venido a discutir el día de hoy. Como recordarán algunos congresistas aquí presentes que estaban en esa época, solo quedan 4, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén y Johnny Lescano. Esos 50.000 millones, hoy día 150.000, no alcanzaban. No alcanzaban para todas las necesidades que teníamos. Pero hemos avanzado y se van cerrando las brechas. Y este presupuesto, en especial, busca cerrar con mayor fuerza esas brechas de infraestructura que tenemos a nivel nacional. Por eso, la incidencia importante de un crecimiento en la inversión pública en 20.5%. Y especialmente en las áreas andinas y amazónicas. Y sí, al igual que necesitamos en el 2005, necesitamos aumentar la recaudación fiscal. Por eso, nosotros nos hemos puesto una meta de ampliar la recaudación fiscal en 0.6 del PBI, a través de mejoras en el IGB, a través de mejoras en el impuesto a la renta y a través de la reducción de las devoluciones del IGB. Tercero, seamos positivos, se vienen mejores épocas en la economía. Ya no se van a repetir estos 2 fenómenos complicados, difíciles que tuvimos en los últimos meses. 2, ya tomamos control de la inversión pública y como habrán visto las cifras, en agosto hemos crecido en 16%, el gobierno central en 24% y esperamos una cifra similar en los 4 meses
que restan del año para poder cerrar un crecimiento de 7.5%. También ya vemos cómo la inversión privada se va recuperando.